Para verlos a ustedes mientras presento. Bueno, la guía. La tecnología no voy a dejar de compartir. Sigue sin preguntarme. Y si la policía ¿puedo poner el nombre de la firma? Sí. Yo lo puse acá. Tienes que dejarlo como perfil. Ahí está. Vuelve a sacar un partido. Tampoco es Bien, vamos a empezar de nuevo. Bien. Ya. Como ustedes saben, ¿no es cierto? El objetivo de este estudio es, ¿no es cierto?, el diseño de esta guía de sustentabilidad y gestión de parques urbanos. Y esta tiene como piloto, ¿no es cierto?, el Parque Urbano Isla Cautín, que se caracteriza por su complejidad, ¿no es cierto? Es un parque muy completo, el parque más grande de la Araucanía, presenta muchas oportunidades de desarrollo para la comunidad, también para el parque, y por lo tanto es por eso que el parque fue elegido como piloto para el desarrollo de la guía. Me imagino que todos ustedes conocen el parque. No. ¿No? Ya, qué bueno, así que voy a pasar rápidamente la foto. Sí. Si no lo conocen, tienen que ir a conocerlo, por supuesto. Sí, pueden agendar al tiro. Entonces, dadas las características del Parque Urbano Isla Cautín, es el que presentaba, ¿no es cierto?, mayor complejidad y por lo tanto mayor cantidad de instrumentos, ¿no es cierto?, que podíamos pensar para la administración del parque, muchos de los cuales además están siendo implementados en el parque. El parque ha desarrollado por iniciativa propia, ¿no es cierto?, modelos muy innovadores en la administración de distintas actividades, de distintos comercios, ¿no es cierto?, emprendimientos. Entonces es un modelo muy interesante. Y también en talleres anteriores conversamos con ustedes sobre lo que ustedes esperaban de esta guía. Esta guía, ¿no es cierto?, tuvo una primera etapa de talleres, de extracción bibliográfica, hicimos un estudio de casos, el estudio de casos está completo en la página web, ustedes lo pueden revisar, los documentos son todos descargables, hay una de las pestañas que es estudio de casos, y tuvimos un taller de brechas y expectativas. No sé si ustedes participaron, los que están acá en ese taller, o no. Fue aquí mismo, sí. Y pensamos en los distintos escenarios, ¿no es cierto?, que debíamos implementar para alcanzar un modelo ideal. ¿Cuáles podían ser todos los instrumentos que necesitábamos para hacer lo que queríamos, para lograr lo que queremos con nuestros parques? Y en base a eso, ¿no es cierto?, nosotros definimos este toolkit de herramientas. Ese toolkit de herramientas creemos nosotros que recoge todo lo que ustedes nos pidieron. Esperamos, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver. Y también analizamos cómo podían implementarse estas herramientas según distintas situaciones, distintas, por un lado, escalas de comuna, escalas de parque,
Pero esas situaciones podemos ejemplificar algunas, pero ustedes son los que mejor saben, ¿no es cierto?, en qué situación se encuentran dentro de esta escala para alcanzar este modelo ideal. En los primeros talleres se definieron, ¿no es cierto?, estos ejes para la sustentabilidad y señalamos que un parque, ¿no es cierto?, tenía que ser sustentable desde una perspectiva social, ambiental, económica y urbana, y estos eran, ¿no es cierto?, los distintos indicadores de esta sustentabilidad. También abordamos los temas de gestión, que eran una de las grandes preocupaciones de la guía, y la gestión definimos que era aquella que tenía que definir quién, es decir, quién gestiona el parque, y en este sentido define la visión y la misión y un plan de gestión. Después, ¿cómo lo hace? Vale decir, cómo ejecuta esa misión y esa visión. Pueden haber distintos esquemas que permitan ejecutar esa visión y esa misión. Algo vimos en los ejemplos de hoy día en la mañana, ¿no es cierto? Es completamente distinto el ejemplo de Vitacura del ejemplo del Caucari. En un caso, administra el parque la municipalidad, como es el caso del Parque Chacabutín. En el otro caso, administra el parque Cerve, en realidad. O sea, mínimo, perdón. ¿Qué hace? O sea, todas las funciones que debe cumplir quien administra el parque y cómo podría llegar a hacerlo. ¿Y con qué medios? ¿No es cierto? Con qué medios los medios no tienen que ver tanto con los recursos financieros, que sabemos que siempre son escasos, sino también con los recursos humanos. Y esos recursos humanos, un poco como nos decía Rocío, puede ser que vengan de la misma comunidad en algunos casos. Que la misma comunidad se motive y logre ejecutar acciones que requieren recursos, pero que no existen muchas veces. Todo eso implica, ¿no es cierto?, tener una institucionalidad, una visión, una misión, estatutos, en algunos casos, si quisiéramos transformarnos en una corporación, en una fundación, lo que no es indispensable, requiere una unidad de administración, puede delegar algunas funciones. Hoy día en el caso del Parque Bicentenario nos explicaba Daniela Casanello, ¿no es cierto?, que ellos en realidad tienen delegada la función de mantención del parque en una empresa, y la necesidad de tener ordenanzas, o sea, fijar ciertas reglas del juego para el funcionamiento del parque y el relacionamiento del parque con la comunidad, con los vecinos, con las distintas actividades que se realizan. Requerimos de un plan de mantención y operación, por un lado, que eso es en general lo más caro, ¿no es cierto?, pero también de actividades de promoción, de animación, de difusión, y esas, nos contaba Rocío, pueden realizarse con la comunidad, y la comunidad suele motivarse justamente con los parques. Después, cómo organizo mis recursos humanos y financieros, y finalmente, qué contratos necesito para administrar un parque, pensando en distintas situaciones, si quiero realizar eventos, si quiero tener un restaurante en el parque, kioscos, food trucks, pueden haber eventos publicitarios, etc. Pensando en todas esas situaciones, he ido desarrollando los instrumentos que componen la guía. El estudio de casos era muy completo, ustedes pueden revisarlo en la página, ¿no es cierto?, que les compartimos. Son 21 casos que cubren muchas situaciones. No voy a entrar en detalle en esos casos, pero de eso aprendimos, ¿no es cierto?, del estudio de casos, que por un lado la institucionalidad define la misión y la visión del parque, y por lo tanto el plan de gestión, y es vinculante para todos los niveles inferiores, ¿no? Por lo tanto, la institución, ya sea el municipio, ya sea MINBU, ya sea una corporación específica definida para el parque, es la que va a definir todo lo que sucede aguas abajo. Por otro lado, una institucionalidad más compleja permite una mirada más compleja, ¿no es cierto?, al plan de gestión. Puedo incorporar privados, ¿no es cierto?, puedo incorporar de manera más formal a los distintos actores públicos, pero puedo también tener una institucionalidad que sea más horizontal, como nos contaba Rocha. Los usos condicionan efectivamente las posibilidades de financiamiento, pero algo que hemos aprendido en el estudio de casos y a lo largo de nuestra investigación y la colaboración del Parque Isla Cautín, es que en realidad ningún parque se sostiene solo, ¿ya? Todos los parques necesitan de financiamiento público.
La autonomía, ¿no es cierto? La autonomía de la institución puede efectivamente lograr mayor financiamiento. Si soy una corporación, ¿cierto? Puedo recibir más recursos privados en particular. Y a mayor complejidad, ¿no es cierto?, de la figura de financiamiento también complejiza la administración. Por lo tanto, tengo que elegir, porque si tengo un financiamiento que involucra a muchos actores privados, también voy a tener en mi figura de administración alguien que se relacione con esos privados, y puede ser más de una persona. Por lo tanto, al complejizar el financiamiento, también complejizo mi unidad de administración. Y la delegación de funciones, ¿no es cierto?, no solo puede alivianar la gestión del parque, pero también puede ayudar a la animación. El hecho de incorporar organizaciones sociales, ONG, distintos actores públicos también favorece que el parque tenga mayor actividad cotidiana, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, cuando la ciudadanía se involucra, también cuida más al parque. En función, ¿no es cierto?, de los casos de estudio y los distintos talleres, se definió, ¿no es cierto?, hacia dónde queríamos llegar. Y ese hacia dónde, ¿no es cierto?, tenía distintos matices. No era obligatorio llegar a, por ejemplo, una corporación en lo inmediato. Puedo ir evolucionando, puedo querer tener una institucionalidad 100% pública, también esa institucionalidad puede ser mixta, ¿no es cierto? Puedo incluir a distintos actores sin llegar a ser una corporación. Y tuvimos este taller, ¿no es cierto?, de brechas y expectativas. Y en ese taller de brechas y expectativas, ustedes por un lado nos dijeron muchas cosas que querían hacer con los parques, ¿no es cierto?, para potenciar esos parques. Y nosotros intentamos interpretar eso que ustedes nos dijeron, convirtiéndolo en instrumentos, pensando qué instrumentos necesitan los municipios para poder lograr, ¿no es cierto?, todos esos objetivos que se plantean, todas esas expectativas. Eso tanto en el ámbito de la sustentabilidad como en el ámbito de la gestión. También pensamos cómo esto se podía aplicar a los distintos municipios y estudiamos las distintas escalas de parques y las distintas escalas de municipios que existen en la región de la Araucanía. Hay municipios grandes como Temuco, ¿no es cierto? Hay municipios que son más bien de vocación turística, como Pucón, Villarrica, hay municipios pequeños, hay municipios de costa, hay municipios de cordillera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos pensar que la guía se aplica o permite, ¿no es cierto?, la aplicabilidad a todos los casos? Y por eso los instrumentos son flexibles, ¿cierto? Permiten ser aplicados para distintas situaciones. Para casos en los que tengo parques muy grandes, como es el caso de Lautaro y Temuco, Lautaro también tiene un parque muy grande, parques grandes. El parque muy grande es un parque de más de 18 hectáreas. El parque grande lo definimos con Josefina, ¿no es cierto? Y con Minbu, entre 18 y 8 hectáreas. Pero también hay muchos parques medianos, entre 8 y 4 hectáreas, parques chicos, entre 4 y 2 hectáreas. No llegamos no mantuvimos, ¿no es cierto?, en lo que dice la ley antes de la modificación que mencionó la Seremi Minbu Atacama hoy día. Pero también hay costaneras, hay parques lineales y hay muchas áreas verdes menores. Y puede ser que el municipio no tenga un parque todavía, pero quiera activar sus áreas verdes en general, ¿no es cierto? Sus avenidas, sus bandejones, sus plazas, etc. Entonces tenemos todas estas distintas situaciones. Revisamos cada uno de los parques. Josefina hizo una revisión exhaustiva de cada uno de los parques de la Araucanía. Pregúntenle, se sabe todos los parques. El tamaño, todo. ¿Ya? E intentamos ver, ¿no es cierto?, estas distintas situaciones que se presentaban para pensar cómo se aplica la ley. La guía, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Ya. La guía que les vamos a hacer llegar pronto, no se preocupen, la guía está en borrador, pero ya sabemos cuáles son sus capítulos y cómo se relacionan estos capítulos con los instrumentos. Tiene 5 capítulos,
ahora voy a entrar en detalle en los capítulos. Uno que tiene que ver con el parque urbano como elemento estructurante de la ciudad. ¿Se acuerdan de la última pregunta que se hizo en el seminario? ¿Está acá la persona que hizo la pregunta? La pregunta difícil, ¿no? Bueno. Un poco, ese primer capítulo busca no sé si responder a la pregunta, pero si yo fuera una comuna que no tiene parque y quiere implementar su parque, ¿cuáles son todas las preguntas que debo hacerme, ¿no es cierto?, para encontrar la mejor ubicación del parque, justamente lograr un parque que esté integrado a la ciudad, que no tenga estas barreras, ¿no es cierto?, de acceso que muchas veces se producen una vez que se construye el parque. Y por eso tiene un paso a paso para entender el parque y su entorno. O sea, cuáles serían las planimetrías, los esquemas, o en qué tengo que pensar para la adecuada integración del parque en la ciudad. Después viene un capítulo que tiene que ver con los espacios y las actividades, ¿cierto? ¿Cuáles son los distintos espacios del parque? Hay espacios, en el caso del parque urbano es la Cautín, que tiene múltiples, ¿no es cierto?, situaciones. Hay espacios de pradera, espacios de bosque, tiene hasta un humedal. ¿Qué más tiene? Memoriales, ¿no es cierto? Tiene múltiples situaciones. Y esos usos, o sea, esos espacios permiten múltiples usos. Un mismo espacio puede permitir usos distintos. La explanada, por ejemplo, puede ser utilizada para ferias, para espectáculos, para exposiciones, para reuniones ciudadanas, etc. Pero eso también tiene implicancias en la operación del parque, ¿ya? Porque si yo tengo muchos tipos de espacios, requiero muchos tipos de profesionales, ¿no es cierto?, que se hagan cargo de esos espacios. Por lo tanto, tengo que, a la hora de diseñar o de mejorar el parque, tengo que equilibrar esa multiplicidad de usos que quizás me gustaría tener con los recursos humanos de los cuales voy a disponer. Porque nos sirve de mucho que tenga un parque ultra complejo, lleno de usos, si después no voy a disponer de los recursos humanos para animar esos usos justamente. Entonces a veces tengo que elegir espacios que tengan múltiples posibilidades, pero que no sean restrictivos. Después hay un capítulo 3 que tiene que ver con la eficiencia en el manejo del parque. Y por lo tanto, la mantención, ¿cuáles serían las posibilidades de manejo agroecológico que podría implementar en el parque? Bueno, escucharon hoy día a Daniela Casanello, quizás sin grandes, ¿no es cierto?, recursos, quizás con los mismos recursos que pueden aportar los ciudadanos, puedo ir implementando iniciativas que tengan que ver con el manejo agroecológico, que permitan, por ejemplo, aumentar la cantidad de polinizadores, diversificar mis bandejones centrales, guardar las hojas secas para hacer mulch, etc. ¿no? Entonces hay múltiples acciones que puedo ir implementando sin necesidad de tener un gran proyecto. Entonces la idea también es poder que la guía no solo sirva para las situaciones en las cuales quiero implementar un parque nuevo, sino también las situaciones en las cuales puedo ir implementando pequeñas acciones que me van a ir llevando, ¿no es cierto?, a una situación de mayor sustentabilidad y mejor gestión. También hay recomendaciones de manejo hídrico. Muchas veces yo he visto regar en Valdivia cuando llueve, por ejemplo, ¿ya? Bueno, en Valdivia seguramente piensan que no está grave porque les sobra agua, pero va a llegar el momento en que a nadie le va a sobrar agua. Entonces, a veces el manejo hídrico tiene que ver con pequeñas acciones, no grandes acciones. Hay otros aspectos que tienen que ver con la operación, cuándo es recomendable encender las luces, cuándo es recomendable cerrar el parque, ¿no es cierto?, con una reja, qué otras actividades y en qué horarios puedo implementarlas para que justamente hayan siempre ojos en el parque, haya siempre actividad.
Y también el parque puede ser un modelo de negocios, ¿ya? Un modelo de negocios, ¿en qué sentido? Nunca se va a financiar 100%, eso ya, por más vueltas que le damos, no es posible. No obstante, el parque, y eso sucede con todos los parques y las áreas verdes también, cuando tenemos un parque o un área verde, por más pequeña que sea, suele producirse, ¿no es cierto?, cierta economía alrededor de ese parque. En el caso del Parque Isla Cautín es muy, muy notorio. Pero también puedo tener una pequeña plaza, que si yo hoy día lo contaba Susana en particular, ¿no es cierto?, cómo se va activando el comercio alrededor de estos espacios públicos renovados. Entonces puede ser que efectivamente haya un costo mayor en renovar las áreas verdes de las ciudades, pero eso va a tener un impacto en el comercio local, en la calidad de vida, me voy a ahorrar gastos en salud, ¿no es cierto? Ya se sabe que caminar reduce en 25% las posibilidades de morirse antes de los 75 años, entonces hay que lograr que la población camine, ¿ya? Ese modelo de negocios implica también dotarse de una serie de herramientas para poder llevarlo a cabo, para lograr espacios de concesión, pueden haber espacios de arriendo, como datos precarios, por ejemplo. Cuando hicimos la gira tecnológica al Parque Araucano, nos contaba Las Condes que ellos han optado por puros comodatos precarios. No quieren tener concesiones, no quieren tener arrendatarios, porque el comodato precario, que uno diría, bueno, pero es un instrumento precario, como su nombre indica, bueno, a ellos les acomoda porque así pueden tomar la decisión en todo momento de eliminar, ¿no es cierto?, ese usuario del parque. No sé, ¿Sí? no pasa mucho tiempo, lo que pasa es que hace poco tuve la oportunidad de hablar con la gente del Maculemo, del Parque Metropolitano, ¿Ya? y ellos, por ejemplo, van a empezar a trabajar con los operadores turísticos para efectivamente que ellos paguen una parte, porque ellos llevan gente y cobran, por lo tanto, va a ser un empadronamiento de toda la gente que quiere trabajar de ellos, y ellos también van a ir a la. En el caso del Parque Metropolitano, ¿no es cierto?, es contraprestación de servicios, lo mismo que en el Parque Caucari, porque los parques que se acogen, ¿no es cierto?, a esa forma de administración, no pueden tener arriendos, ¿no es cierto?, no pueden tener concesiones y por lo tanto solo pueden tener intercambios, ¿no es cierto? Puedo tener un kiosco a cambio de que el kiosco mantenga un tramo del parque limpio. Pero los parques municipales pueden tener concesiones, arriendos, como datos precarios, distintas figuras. Pero en ambos casos es interesante, muy interesante lo que comentas tú de poder tener una contraprestación de servicios de los operadores turísticos. En Providencia está cada vez más de moda hacer deportes en las plazas, ¿no es cierto?, en los parques públicos, y todas esas personas que lucran finalmente del parque no pagan hoy en día nada. Entonces siempre hay una decisión que tomar respecto de esos usos. El capítulo 4 está orientado a explicar distintas condiciones de institucionalidad, para la gestión del parque, la administración, pensando cuáles son los distintos organigramas y cómo esos organigramas se relacionan con los usos, lo conversábamos antes, y cuáles son los recursos humanos y financieros que requiere para administrar el parque. Y el capítulo 5 finalmente lo que hace es explicar lo que vamos a ver hoy día, que son todas estas herramientas, este toolkit de herramientas que son de distinta categoría. Hay decretos y ordenanzas, planes de manejo, mantención y operación, estatutos, contratos, otros instrumentos que son más bien de operación. Entonces, la guía es solamente, la guía que antes creíamos que la guía era un documento de 300 páginas, ahora la guía es un documento que sirve básicamente para introducir el toolkit de herramientas, siendo el toolkit lo más importante, porque es lo que les va a servir a ustedes en su día a día. O sea, eso esperamos. Ojalá les sirva. Después nos cuentan. Entonces, el capítulo 1, como les decía, tiene que ver con entender la importancia de los parques en la ciudad, su contexto institucional y normativo, un poco de lo que nos habló Luis Eduardo hoy día en la última presentación, cómo es una infraestructura verde,
y cómo esa infraestructura verde, ¿no es cierto?, puede contribuir a la resiliencia de las ciudades y cómo también contribuye a través de los servicios ecosistémicos que provee, contribuye al bienestar de la población. ¿Cuál es su rol estructurante? Como el parque tiene cierta relación con la centralidad, en particular grandes parques como el Parque Isla Cautín, ¿no es cierto?, van a tender a desplazar la centralidad de la ciudad hacia allá, sobre todo si se instalan, ¿no es cierto?, edificios institucionales. Vitacura, que siempre ha sido una comuna con poco centro, ¿no es cierto?, no tiene un centro muy definido, efectivamente su centro cívico se fue desplazando hacia el parque con la municipalidad, y es un poco lo que sucede con las plazas de todos los centros poblados, ¿no es cierto? La plaza suele ser el lugar donde suceden todas las actividades, la plaza también es la imagen de la comuna y por lo tanto es importante su conservación porque es el centro finalmente. Y el centro tiene un rol no solamente estructurante de la ciudad, sino también simbólico para los habitantes. También el parque puede ser un elemento estructurante de la regeneración urbana, es un poco lo que está pasando con Caucari. En cierta medida está pasando también con el Parque Urbano Isla Cautín, de manera quizás menos conducida. Es también lo que pasó con el Parque Bicentenario. Las plusvalías que generó el Parque Bicentenario fueron orientadas, ¿no es cierto?, para que eso sucediera. ¿Cuál es su rol funcional como espacio de vocación y de ocio y de recreación? Como espacio cívico, como les decía, el parque también puede tener un rol cultural importante, no solo recreativo. En los parques suceden, ¿no es cierto?, muchas actividades culturales, conciertos, exposiciones, etc. Como el parque atrae flujos económicos, atrae personas, y cuando hay flujos de personas hay también activación económica. Por más que sea la compra de un chicle en el kiosco, ¿cierto? Eso genera empleo, de todas formas. ¿Ya? En la Cautín, las afueras, se instalan negocios, o sea, personas a vender, a comercializar sus productos. Sí, ha generado, bueno, en esto estamos, ¿no es cierto?, calculando un poco cuál es el impacto económico. Nos gustaría llegar a un cálculo que permitiera definir cómo los parques, ¿no es cierto?, más que requerir autofinanciarse, impactan la economía de las ciudades por el simple hecho de existir. Lo que pasa ahí es que tú hablas de comercio antes de la población. Sí. Con eso nosotros no podemos hacer nada porque está el eje para no, por supuesto, sí. De hecho, hoy día tenemos una plaza breve, la típica plaza breve. Lo ideal, ¿no es cierto?, lo que a uno le gustaría que pasara como urbanista, es que estos vendedores informales de a poco se fueran formalizando, fueran instalando su comercio en las viviendas que se encuentran alrededor del parque, que ese comercio empezara a evolucionar, ¿no es cierto?, y se convirtiera en cafeterías, en restaurantes. Eso es lo que a uno le gustaría ver como urbanista. Y esperamos que suceda, por supuesto. Pero eso sucede en casi todos los espacios públicos de buena calidad, ¿no es cierto? Siempre van a ser más preciados por el restaurante, por la cafetería, por la librería, ¿no es cierto? Van a tender a instalarse en esos lugares que tienen un espacio público de buen estándar. Y por lo tanto eso va mejorando la economía local siempre. Entonces es un atractor de flujos, pero para eso tiene que tener accesos, ¿cierto? Lo que tú decías anteriormente. Accesos, tiene que haber la posibilidad de llegar al parque con distintos modos de transporte, donde la movilidad es importante, tiene que haber transporte público hacia el parque, ojalá ciclovías, ojalá pueda acceder caminando, ojalá pueda pasar, ¿no es cierto?, siempre por el parque, si así lo desea. Puede ser también generador de economías e innovación para el turismo, como tú señalabas, ¿no es cierto?, el Parque Metropolitano atrae un sinnúmero de operadores turísticos, pero también los parques, los grandes parques, como el Parque Bicentenario y como el Parque Isla Cautín, también atraen operadores turísticos. La gente, nosotros sabemos que las comunas alrededor de Temuco también
Las personas vienen al parque porque es un parque regional finalmente. ¿Y cómo entonces entiendo estas relaciones que tiene el parque con las infraestructuras, los servicios, los equipamientos, pero también los usos del suelo? Porque si voy a definir un parque y voy a invertir, ¿no es cierto? Si el Estado va a invertir en un parque, también tiene que estar atento a cuáles son los usos del suelo que existen alrededor, cómo se puede producir una regeneración urbana, cuáles son, ¿no es cierto?, las densidades que son deseables de acuerdo a distintos tamaños de parque. No solo para que se generen plusvalías, sino que para que haya más personas que puedan aprovechar ese parque. Entonces tengo que hacer un análisis normativo, como dice ahí, y prospectivo. Entonces, el capítulo 1, como ustedes ven, ve cosas más bien generales para entender la importancia de los parques, que pueden servir para analizar un proyecto de parque que quiero implementar, por ejemplo. O también para justificar, porque no obliga, puede ser que tenga un parque, pero tenga mala accesibilidad, y quiera justificar arborizar las avenidas que están alrededor de mi parque o de mi plaza, ¿no es cierto? Generar una infraestructura verde en mi comuna. O puede ser que quiera generar nuevos modos de transporte, implementar ciclovías. Entonces, el capítulo 1 busca, ¿no es cierto?, describir todas esas situaciones que son deseables y que los parques propician. En cuanto a los espacios del parque, ¿no es cierto?, por un lado, comprender la estructura espacial del parque, cómo son los accesos, sus límites, sus bordes, sus circulaciones, cuáles son las redes que contiene un parque y cuáles son las edificaciones y recintos. Y esas edificaciones, cuál es un tamaño, ¿no es cierto?, por un lado estándar, pero también qué implica desde una perspectiva normativa, porque en algún momento cuando se estaba estudiando el diseño del Parque Isla Cautín se querían poner muchas actividades, pero muchas actividades significan muchos estacionamientos. Entonces no tiene ninguna gracia que yo haga un parque y después tenga que hacer la misma superficie en estacionamiento, por norma de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces, de nuevo, tengo que encontrar cierto equilibrio entre los usos y lo que eso implica desde una perspectiva normativa. Después de los usos, por supuesto, están las actividades cotidianas. Las actividades cotidianas son aquellas que ojalá sucedan realmente de lunes a domingo. Se intensifican siempre los fines de semana, pero ojalá los parques sean visitados todos los días. Los equipamientos que quedan a cargo, ¿no es cierto?, de quien tiene la administración del parque, pero pueden haber usos concesionables, restaurantes, uno siempre piensa en restaurantes, pero pueden haber otros usos concesionables. En Santiago hay algunos usos propuestos espantosos como mall y esas cosas. Pero hay también actividades temporales, y las actividades temporales suelen ser altamente consumidoras de tiempo de quien está a cargo de la organización del parque, ¿no es cierto? Los festivales, las fiestas, los conciertos, no son fáciles de implementar. Requieren una agenda, por un lado, y requieren también de una cantidad de condiciones para quienes van a, los externos que van a implementar esas actividades. Y después, este rol de estructurante de la ciudad tiene que ver con funciones de animación, ¿no es cierto? El parque tiene que animar la ciudad, su entorno, los barrios, no solo los grandes parques, sino los espacios públicos, y también cuáles son los instrumentos que me permiten ocupar los equipamientos. Acá empezamos con los instrumentos. No se ve nada, no se preocupen, no se ve nada, pero ustedes los tienen. Cada uno de los capítulos de la guía está asociado a un set de instrumentos que permiten implementar aquellas acciones beneficiosas que se señalan en la guía. Si ustedes se meten a la tablet, y aquí, a modo de información, en el teléfono, si lo ponen horizontal se ve bien, si no se ve por nada.
Sí, no se ve muy bien en el teléfono, por eso les traje la tablet. Se alcanza a ver. Pero en la guía, ¿no es cierto? Yo acá tengo los subcapítulos y puedo ir viendo, ¿no es cierto? Si estoy en el subcapítulo equipamientos, cuáles son los instrumentos que me sirven. Por ejemplo, para equipamientos, ordenanza de uso de espacios deportivos como canchas, skatepark y otros. Y voy a tener no están todos los instrumentos, no se asusten. Hay algunos que están vacíos, otros que están llenos, pero entonces voy a tener una propuesta de ordenanza. ¿Qué voy a hacer? Voy a poder, por un lado está la portada donde se explica el instrumento y puedo bajar esa ordenanza y solo cambiarle el nombre al municipio o puedo adaptarla a mi situación. Lo mismo con, por ejemplo, los instrumentos de concesión y arriendo u otros instrumentos. Voy a tener un contrato tipo de arriendo, yo puedo pinchar, ¿no es cierto?, bajar ese contrato tipo de arriendo de... Supongamos que quiero concesionar las canchas. Quiero concesionar las canchas de mi parque porque en realidad es harto trabajo administrar las canchas, por lo tanto se la voy a entregar a un tercero. Entonces voy a bajar el instrumento, ¿no es cierto?, y lo voy a adaptar al número de canchas que tengo, la superficie, lo que quiero lograr con esa concesión. Puede que sea una prestación de servicio solamente, puede ser que sea una concesión onerosa, depende de las distintas situaciones, pero voy a poder, ¿cierto? Tengo instrumentos que sirven para distintas situaciones. Por ejemplo, en el capítulo de animación cotidiana, tengo muchos instrumentos que tienen que ver con programas de animación cultural. Es que después no les voy a llevar a abrir todo, ¿ya? Pero esto era como para ejemplificar la idea. Sí. Tengo instrumentos como, por ejemplo, este, que es de animación para niños y adolescentes, ¿ya? Entonces tengo una descripción de en qué consiste esta animación para niños y adolescentes, tengo un ejemplo y tengo un organigrama que me explica con quién tengo que relacionarme para implementar esa animación de niños y adolescentes, e incluso esperamos, por ejemplo, para esos casos, poder explicar brevemente cuáles son los costos, ¿no? Porque puede ser que para esas animaciones, en vez de requerir recursos municipales, yo postule a un programa de animación para niños y adolescentes y por lo tanto necesito saber cuál es el costo y voy a postular, no sé, a la Junji, si quiero implementar actividades para adultos mayores, voy a postular a Senama, etc. ¿Ya? Entonces está explicado también a qué fondo los instrumentos que están colgados hoy en día puede ser que evolucionen un poco, pero la idea es que se identifique también a qué puedo postular. Lo mismo con el capítulo 3, donde tengo el manejo agroecológico, el manejo hídrico, propuesta para el manejo de residuos orgánicos y reciclaje, otros aspectos de la operación, ¿no es cierto? Y el parque como espacio de eventos o como espacio ancla. Y de nuevo, ese capítulo está asociado a otros instrumentos que tienen que ver como un instrumento que se llama licitación tipo para hacer mantención de parques, licitación para contratar seguridad, exigencias de aseo y limpieza asociadas a la realización de eventos. Eso era algo muy interesante que nos contaban en Vitacura cuando hicimos la gira tecnológica, ¿no es cierto? Todas las exigencias que ellos han definido para cuando viene un externo, ¿no es cierto?, y propone realizar un evento. Efectivamente, no se trata solo, en el caso del municipio de Vitacura no exigen un cobro, porque la idea es animar, ¿no es cierto?, la comuna, pero este externo tiene que dejar el parque tal cual como lo encontró. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que debo ponerle ese externo? Independientemente, ¿no es cierto?, de si mi actividad va a ser grande o chica, ¿no es cierto?, voy a poder bajar ese instrumento y adaptarlo. Puede ser que el instrumento diga para 5.000 personas, pero en realidad mi parque comunal solo va a recibir 200. Bueno, no importa, lo adapto a esas 200 personas, lo importante son las exigencias, ¿cierto? Las exigencias para que el parque quede exactamente como era.
En el tema de eficiencia hídrica, por ejemplo, hay también un estudio de caso donde hay algunos ejemplos que pueden servir de inspiración. No voy a implementar obligatoriamente exactamente lo que dice el ejemplo, pero puede ser de utilidad para pensar lo que quiero hacer en mi parte. En el capítulo 4 de institucionalidad y gobernanza, ¿no es cierto?, hay una descripción de todas estas opciones que me llevan de lo más público a lo más privado, cuáles podrían ser distintas visiones o misiones del parque, cuáles son las funciones de esa institución, y cómo es la administración del parque, si es directa, si es delegada, cuáles son los organigramas, vamos a poner distintos organigramas para comunas pequeñas, organigramas más complejos, ¿no es cierto?, como el caso de Temuco, organigramas intermedios. El organigrama va a depender también de la visión que tengo del parque. Si quiero hacer un parque deportivo, mi organigrama va a incluir, ¿no es cierto?, un encargado de deportes. Si quiero hacer un parque cultural, va a incluir un encargado cultural. Pero no obligatoriamente tengo que tener a los dos. Va a depender de cuál es mi foco, ¿no? Entonces, distintas visiones y misiones implican distintos organigramas. ¿Cuáles son las funciones y los perfiles, ¿no es cierto?, de los profesionales de ese organigrama? ¿Y cuál es una unidad básica? O sea, qué es lo mínimo, minimorum que yo necesito para administrar un parque. Claramente, ¿cuál es el costo, ¿no es cierto?, en recursos humanos y financieros para operar el parque. Y de nuevo tengo, ¿no es cierto?, en función de mi subcapítulo, tengo distintos instrumentos. Ahora vamos a ver los instrumentos en unos ejemplos. Y el capítulo 5 lo que hace es describir estos distintos instrumentos que son decretos de ordenanza, planes de manejo, estatutos, contratos, y cómo lo aplico según el tamaño de mi comuna. Estos decretos, esta tabla es medio fea porque lo hicieron los abogados, hacen tablas súper feas. Algunos decretos son indispensables, ¿cierto? Los tengo que tener sí o sí. Y algunos decretos tienen cierto orden, no los puedo hacer como yo quiero, ¿ya? Tengo que seguir cierta secuencia, entonces esa secuencia va a estar explicada. Por un lado, hemos descubierto que hay un decreto madre, y este ha sido un descubrimiento para nosotros también. Hay un decreto madre que es aquel que define los parques y áreas verdes sustentables, ¿ya? Este decreto, que es el que lo hemos llamado el instrumento G0, lo pueden ver. Este decreto permite que sin crear una corporación, sin crear una nueva institucionalidad, sin hacer grandes complejidades, ni siquiera puedo crear un directorio, tener una visión más horizontal de esta gobernanza de los parques. Yo, por ejemplo, puedo proponerle al Consejo Municipal definir un poco cómo funciona la municipalidad de Temuco, ¿no es cierto? Voy a elegir el Parque Isla Cautín, el Parque Lando, el Parque Corcolel, y esos parques, ¿no es cierto?, se van a regir bajo cierto formato. No sé si algún otro municipio quiere, por ejemplo, Lautaro tiene un parque grande. ¿Cómo se llama el parque Lautaro? Isabel Riquelme. Por ejemplo, Lautaro puede definir que el Parque Isabel Riquelme se va a regir por este decreto G0. Este decreto G0 define que el Parque Isabel Riquelme es un parque sustentable y por lo tanto ese parque sustentable va a tener un funcionamiento distinto, va a depender de un departamento, por ejemplo, que se va a llamar el departamento del Parque Isabel Riquelme, va a tener un directorio que va a definir su misión y su visión. Ese directorio va a sesionar una vez cada 6 meses y va a incorporar, por ejemplo, a la sociedad civil de esta forma, va a incorporar a tal privado, etc. Entonces, este decreto 0 permite de alguna forma definir una suerte de institucionalidad ex profeso para administrar o todos los parques de la comuna o un parque. Puedo partir con un set de parques, ¿no es cierto? Puedo partir con una zona de la ciudad y puedo ir creciendo.
y permite, ¿no es cierto?, implementar esta figura un poco más mixta y un poco más compleja que solo depender del Departamento de Aseo y Ornato. Ese decreto es un decreto municipal, lo define el alcalde, ¿no es cierto?, con el consejo. Pero, ¿qué es lo que pone? El consejo. El consejo queda validado en el decreto. O si tiene un grupo que No, el consejo municipal es quien propone decretos al alcalde, o el alcalde propone decretos al consejo. Y en este caso, una comunidad podría definir. No, una comunidad no puede decretar. El único que puede decretar es el alcalde. No, sí, pero proponer. Sí, sí, por ejemplo, una junta de vecinos podría efectivamente proponerle al alcalde, ¿no es cierto?, esta junta de vecinos o estas 3 juntas de vecinos queremos administrar nuestros parques de una manera un poco distinta. Es importante lo que nos cuentas porque, bueno, tú me conociste trabajando en el Parque de la Cautien y desde el 1 de noviembre, de abril, un programa que me gusta les quiero contar, estoy administrando el Parque del Año. Entonces, hemos tenido varios avances en los últimos 4 meses en el tema de infraestructura, pero después tenemos que con Lore, que trabaja conmigo en el parque, aparte de la implementación y todo esto, dijimos que íbamos a avanzar hacia un modelo de participación o de administración donde se democraticen las decisiones. Por eso me gustó lo que puso Rocío, me quedé conversando un rato con ella, porque justamente nosotros hicimos un mapa de actores identificando el área de influencia del parque. Entonces, no sé, juntas de vecinos, organizaciones deportivas que tienen que ver también con los deportes que se practican en el parque, y también reuniendo uno por uno con ellos. Y le íbamos a tener una especie de consejo constructivo, pero justamente viendo lo que puso Rocío y lo que cuentas tú también ahora, la idea es avanzar un poco más allá. O sea, tenemos que partir con una especie de que sea constructivo, pero que a la vez vaya avanzando y la evolución sea que sea resolutiva, ¿cierto? Porque justamente la idea de Rodrigo también es que sea también un poco el modelo o un piloto para ver cómo se implementan en los parques urbanos. Exacto. Entonces tú, por ejemplo, puedes proponerle al alcalde y al consejo municipal que haga un decreto que declare, ¿no es cierto?, que el parque Landing va a administrarse con un consejo consultivo en el cual va a sesionar cada tanto tiempo. Ese documento lo que establece es un listado de inmuebles o bienes nacionales de uso público que se administra, que administra la municipalidad, por supuesto, pero que va a ser considerado bajo este paraguas de parques y áreas verdes sustentables. Y, porque, ¿no es cierto?, los bienes nacionales de uso público y las áreas verdes son eso nomás. Pero estos van a tener una categoría especial. Van a ser parques urbanos sustentables o parques y áreas verdes sustentables y se van a administrar de tal forma. ¿Ya? Y ese decreto, la gracia es que puede cambiarse cuantas veces se estime necesario. O sea, puede ser que yo, no sé, lo proponga, por ejemplo, y durante el primer año de prueba el consejo consultivo solo sea consultivo. Pero les va tan bien que el segundo año el consejo consultivo empieza a ser resolutivo, por ejemplo, ¿ya? Y puedo cambiarlo cuantas veces quiera. Ese documento es el documento paraguas. Entonces, después tengo el decreto que define las políticas sobre el uso de los parques y áreas verdes sustentables, ¿cierto? Ese mismo consejo puede ayudar, como decía Rocío, a definir cuál es el uso de las áreas verdes sustentables, ¿cierto? Y ese uso puede estar regulado de manera distinta. Por ejemplo, yo sé que en el Parque Caucari, creo que Rocío nos lo dijo, no se permite la venta de golosinas, solo cosas saludables. Entonces el señor que vende golosinas está en la puerta del parque, está justo afuera, ¿cierto? ¿Por qué? La comunidad que definió el decreto y el reglamento del parque dijo, no, acá solo comida saludable, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esas reglas pueden ser definidas como específicas para esos parques que fueron definidos como parques de áreas verdes sustentables. Después, ¿no es cierto?, está el decreto que modifica las normas y los derechos municipales. Los derechos municipales pueden aplicar para todas las áreas verdes y bienes nacionales de uso público de la comuna, pero puedo tener también un decreto específico para aquellas áreas verdes, ¿no es cierto?,
y parques urbanos que están bajo esta categoría de sustentables, ¿no es cierto? Y van a tener unas condiciones distintas, unos derechos municipales distintos. O puedo también operar los mismos derechos municipales para todos. Puedo elegir, ¿se fijan? Ese decreto lo que me permite es hacer una discriminación positiva, ¿cierto? Hacia algunos parques que quiero potenciar. Puedo probar, también me permite probar con un área verde o un sector de la ciudad y después ir creciendo. Y después están todas esas otras ordenanzas que conocemos como más tradicionales, que tienen que ver con la tenencia responsable de mascotas, la ordenanza para rodar. La tenencia responsable de mascotas, esa es obligatoria para todos los municipios hoy en día, ¿no es cierto? Pero quizás no todos los municipios lo tienen, así que ahí hay un ejemplo. La ordenanza para rodados, eso yo sé que ha sido un dolor de cabeza para el Parque Isla Cautín, ¿ah? Entonces es interesante inspirarse, sí, al principio no, ya no. Sí, partieron. Pero eso por los sitios. Una información. Ah, no, es que en rodados se entiende todo. No, no es los sitios, pero puedo más la población de los. Ah, bueno. Pero yo quiero que ¿Dónde? Pero tuvimos en eso, porque habíamos dicho que solo quiere un parque caminado, ¿cierto? Después se formó esta mesa de trabajo, y ahí tiene la que se formó esta mesa de trabajo con los ciclos, del ciclo de Temuco, y se tomó la decisión, claro, que iba a ser también de esa forma, pero ahí fue cuando hubo una entendida de pensar si a seguir solo caminable, pero quedó en que era de prioridad caminar del parque, y los chicos iban a poder usar el referencia de grupo. Fue como todo el proceso de rodaje que tuvo al inicio. Normal. Entonces yo puedo establecer, ¿no es cierto? Porque muchos municipios no tienen quizás esta ordenanza para rodar. Después, la ordenanza para el uso de los espacios deportivos. ¿Ah? Puedo requerir una ordenanza específica. No sé, en los espacios deportivos no se permitirá beber alcohol, obvio, no se permitirá fumar, no se permitirá, no sé, andar pilucho, no sé. ¿Ya? Y puedo quedarme con ese decreto o puedo evolucionar, ¿no es cierto?, hacia una corporación de manejo y operación de los parques sustentables, pero desde que descubrimos ese decreto estamos tan contentos porque es una solución, ¿no es cierto?, bastante más factible. Es una atribución del Consejo y del alcalde de decretar, ¿no es cierto? ¿Ese decreto siempre ha existido? Siempre ha existido. O sea, lo descubrimos porque hay unos abogados que trabajaron con nosotros en todos estos documentos y ellos dijeron, bueno, en realidad los alcaldes siempre han podido hacer esto. ¿Ya? Después tengo otros instrumentos legales que tienen que ver con licitaciones, ¿no es cierto? Puedo hacer licitación de la mantención y la operación, pero también puedo licitar la seguridad, puedo licitar los carros de comida, o puedo hacer un concurso para elegir los mejores carros de comida. Aquí Parque Isla Cautín tiene un sistema que me explicó Josefina, pero extraordinariamente ingenioso, ¿no es cierto? Justo, ¿no quieren explicarlo? Aprovechando eso. Lo que pasa es que tenemos un listado con diferentes requisitos en el parque y en este listado, bueno, todos tienen que reunir su documentación tanto física como digital. Después entro en este listado con todos sus productos y los vamos rotando dependiendo de los productos que tengan. Entonces, y claro, después con ello también va de la mano una evaluación en la cual ellos tienen que participar en una reunión. Si no participan en esta reunión, tienen mala evaluación. Tienen que tener sus carros en buen estado, también tienen que cumplir las normas del parque, en este caso, que nosotros también tenemos nuestras normas en el parque, de funcionamiento, y ahí también, con ello, también ahora incorporamos una carta de compromiso, la cual vamos a empezar a instalar este mes, para que ellos se comprometan a cumplir toda esta normativa y que también quede respaldado hacia nosotros y hacia ellos, que también se les mostró toda la evaluación, también se les mostraron las normas de uso,
Y con ello también vamos respetando lo que es la calendarización que también ellos van a tener mensual, igual ellos también conozcan cuándo van a poder participar. Entonces también se preparan para otras actividades que no sean en los parques y así ellos también puedan aprender en otros lados. Sí, ¿no es cierto?, estos ejemplos van a estar en la guía y puedo, ¿no es cierto?, implementar tal cual es como está presentado aquí, o puedo aprovechar, ¿no es cierto?, estos buenos ejemplos para ir complejizando cómo va a funcionar mi parque en relación a los food trucks. Pero también puede ser lo mismo, pero relacionado con los carritos, en fin, ¿no es cierto? Igual tiene diferentes índices de calidad de los productos, también de orden, de los emprendedores que tienen que estar informados, todo eso se lo vamos pidiendo ahí. Así que van cumpliendo los sectores de los parques. Perfecto. Bueno, y así sigo, ¿no es cierto? No les voy a leer todos los instrumentos, pero la idea es que creemos que hemos recogido todo lo que ustedes mencionaron en el taller anterior. Y la idea también es que haya recomendaciones. Yo tengo un parque mediano, cuáles son los instrumentos que debiera implementar, cuáles son aquellos que debiera implementar sí o sí, cuáles son aquellos que se recomiendan. Obviamente, si voy a tener food trucks, ojalá implementen, ¿no es cierto?, un mecanismo de regulación y de control, etc., ¿no es cierto? Y hay un set de instrumentos que están ordenados de esa forma, pero ahora están ordenados de otra forma. Un set de instrumentos que son de gestión propiamente tal, que tienen que ver con los decretos, las ordenanzas, los instrumentos de licitación, de concesión, de arriendo, y hay otro set de instrumentos que son los verdes, ¿verdad?, que tienen que ver con la operación, ¿verdad?, que tienen que ver con los planes de manejo, las buenas prácticas, criterios de diseño, programas de animación cultural, programas de animación para jóvenes y adolescentes, para niños, para adultos mayores, etc. Lo interesante es que la guía va a estar asociada a cada sección, digamos que se va a estar asociada a cada uno de los instrumentos. Entonces, en la guía que ustedes también nos van a estar y cuando que se toca cada temática que tiene la guía explicando, también va a estar enlazados a todos los instrumentos que pueden ser útiles para esa sección específica. Los instrumentos están ahora ordenados en página que ustedes tienen, ahora que pudieron abrir, espero, están ordenados de esta forma, ¿cierto? Por un lado, que es el parque, donde está mi instrumento G0, este decreto que definimos, que les presentamos, ¿no es cierto?, donde defino finalmente cuáles son los parques sustentables de mi comuna, o las áreas verdes sustentables de mi comuna. No tengo por qué esperar tener un parque. Puedo partir con la plaza, con los bandejones, las avenidas, las costaneras. ¿Okay? Depende de cada municipio. Instrumentos que tienen que ver con la regulación de los usos cotidianos, con la institucionalidad, con la administración general. Por supuesto que algunos podrían estar en distintas categorías. Elegimos aquella que era la más pertinente. Operación, mantención, otros usos, eventos y animación. Y ahora les quería proponer hacer como un pequeño recorrido de si yo me encontrara con una situación X, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Pero no sé si tienen alguna pregunta. Como se define como parque urbano por una superficie, ¿no? Por tamaño, pero... Por tamaño. ¿Una costanera puede caer o no? Absolutamente. Aunque no sea mínimo nombrado como parque costanera algo, ¿no? No sé tú, en general las costaneras tienen más de 1 hectárea, Sí. Por lo tanto podrían perfectamente ser parque costanera. En el decreto, en ese instrumento 0, yo podría decir la costanera a partir de ahora será entendida como el parque costanera sustentable, por ejemplo, ¿cierto? Podría ir adaptando y se va a administrar bajo esta figura. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, yo les quería proponer, ¿no es cierto? Estoy a cargo de una comuna mediana con un parque mediano, una costanera. Que muy importante que toca él y que al final, dentro de todos los talleres que hemos hecho, hay algo que aún no me queda claro.
es que al final el parque urbano, lo denominamos parque urbano al final, o por la superficie, o por la estructura, o por qué razón, o porque simplemente lo quiero nombrar parque urbano, parque sustentable, porque, porque algunos dijeron que sí, que era por la superficie, otros después dijeron que no era por la superficie, que era por la accesibilidad. La Política Nacional de Parques Urbanos dice que parques urbanos son aquellas áreas verdes de más de 2 hectáreas, originalmente. Nos quedamos con el La superficie que decía, ¿no es cierto?, era 2 hectáreas y ahora cambió y es entre más de 1 o 1,5. Imaginen el nivel de ambigüedad. No, sí, estoy claro. No, si no es la discusión, no es documento, sino la discusión es la parque urbano. Sí. Definición. Definición. Ahora de 1 hectárea a 1,5 hectáreas. Más de dentro del radio urbano o colindante. O colindante. ¿Ya? Y salían 2, pero que durante la talleres hablaron de otras palabras que también son las pequeñas, Rocío dijo que había cambiado, ¿no es cierto?, a petición de la comuna del norte, que muchas veces tienen parques más pequeños. Ahora, la guía comienza con un capítulo de definición, justamente, de qué se entiende por parque, qué se entiende por parque urbano, qué entiende la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, qué se entiende en la literatura, cuáles son todas las categorías que podemos incluir en áreas verdes y parques urbanos, donde están las costaneras, donde están los bandejones, las avenidas arboladas, etc. ¿Ya? Entonces, eso va a estar incluido. Entonces, supongamos que yo soy CEPLA de una comuna mediana y tengo a cargo un parque mediano. Yo quiero que ustedes busquen el G0. Lo primero, ¿no es cierto? Quiero declarar mi parque como parque urbano sustentable. Entonces, busco, quería que hiciéramos el ejercicio juntos, busco. La sección ¿quién es el parque? Al ingresar ahí, van a encontrar el instrumento que es él. Y ellos pueden utilizar una tarea, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces el G0 tiene una portada y después tiene el instrumento que va a estar descargable en PDF y en Word para que ustedes puedan descargarlo directamente y solo modificar lo que necesiten modificar. La portada. Claro, y usted va a estar en Word para que lo puedan descargar y usar directamente. Entonces, si yo tengo el G0, pero necesito tener el G0, si quiero modificar las normas sobre derechos municipales que aplican solo a ciertos parques de mi comuna. Si no, voy a modificar la norma para todos. ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces les pasan, no me acuerdo si lo conversábamos contigo, Cristian, o en otro municipio, a veces se genera en la comuna un área verde o un parque que tiene cierto estándar que es completamente distinto al estándar que tiene el resto de las áreas verdes. Y entonces empieza el conflicto de que tengo más exigencias, por ejemplo, para los carritos que van a estar en esa área verde que tiene otro estándar. Y esas exigencias van a hacer que les voy a cobrar una patente más cara. O sea, tengo ganas de cobrarles una patente más cara porque es un área verde que tiene otro estándar. Pero van a alegar, ¿no es cierto? Porque a él le cobro más caro y a los otros les cobro más barato. O al revés, quiero potenciar, ¿no es cierto?, algún área verde que tengo en desuso en la comuna y quiero que lleguen, ¿no es cierto?, más emprendedores y voy a poner una patente más barata. Entonces, para eso necesito disociar estas áreas verdes de las otras, si no, los derechos municipales son iguales para todos. ¿Ya?
por ejemplo. Puede ser que quiera aplicar lo mismo, pero también puede ser que quiera tener, ¿no es cierto?, este otro estándar, porque tengo otras exigencias en esa área verde que es de otro estándar. ¿Sí? Entonces, pero para eso necesito primero haber hecho el decreto 0, ¿no? Si no, no puedo. Después, el uso. Puede ser que el uso de esas áreas verdes que tienen ese otro estándar quiera definir ciertas reglas que son un poco distintas. Nos explicaba hoy día Rocío, ¿no es cierto?, que la gobernanza del Parque Caucari definió un reglamento que es distinto a las otras áreas verdes de la ciudad, definió ciertas normas de uso. Yo les decía, por ejemplo, no se puede vender adentro del parque, siento que es un parque que no tiene reja, ¿ya? Pero la comunidad definió que en ese parque no se puede vender golosinas, ¿ya? Pero para eso, de nuevo, tengo que haber primero definido cuáles son esos parques en los cuales aplican estas otras reglas. Puedo también querer aplicarlo a todas las áreas verdes de la comuna. Me sirve en ambos casos, ¿no es cierto?, el instrumento. Yo lo descargo, lo modifico, la idea es que ustedes lo busquen en su... Si puedes pasar en la lengua anterior, ahí aparece dónde pueden poner cada una. Sí, yo no puedo verlas. Entonces, el G, estamos en el... ¿Qué es el parque? El G1 necesito el G2. El G1 está en instrumentos para la operación. Y el G2 está en un organismo que es el parque. Bueno, la idea es que ustedes busquen esta página y vayan experimentando, explorando. Nos pueden escribir para hacernos todas las críticas que quieran. Quizás, por ejemplo, nos damos cuenta que en realidad qué complicado tener el G1 separado del G2. Quizás tenemos que ponerlos juntos, no sé, ustedes quizás después nos pueden hacer este tipo de comentarios. Es muy difícil encontrar tal instrumento. Bueno, lo podemos cambiar de lugar, por eso la idea es ir explorando esta guía, este toolkit. Creemos que en realidad el toolkit es lo que más van a usar. El parque definido con todo momento, ya no se tendría que regir, por ejemplo, con la ordenanza municipal o la inexistente ordenanza municipal. Trabajo con una especie como de ordenanza o reglamento interno. Podría tener una ordenanza para ese parque. Pero no tiene nada que ver con la ordenanza del municipio. O sea, sí, porque es municipal. El único que puede decretar ordenanzas de nuevo es el alcalde. Sí, no, pero no, estoy pensando en nombre. Sí. Porque es un reglamento que puede tener, ya puede tener cosas similares a una ordenanza que aplica inclusive en ese parque. Puede tener una ordenanza específica para ese parque. Ya. ¿Mm? ¿Hay una dirección para tu plan? Voy a volver a mi esquemita. Cuando yo defino el decreto C0, la idea es que no solo establezca un listado de parques, es que también defina una misión y una visión. ¿Se acuerdan que el Parque Caucari nos mostraba Rocío? Tiene una misión y una visión específica, tiene un objetivo específico, tiene objetivos específicos que son aquellos que reglamentan, y decía, y muchas veces tenemos que volver atrás a los objetivos que nos planteamos para tomar las decisiones. Por lo tanto, es importante tener esos objetivos, ¿no? Esos principios con los cuales se va a regir ese parque o ese conjunto de parques. Y puede definir la gobernanza, puede definir que para esos parques van a participar, ¿no es cierto?, como nos decía aquí Mario, ¿no es cierto? No, Marcelo. Nos decía aquí Marcelo, puede definir un consejo consultivo, puede definir quiénes participan de ese consejo consultivo. Porque en el caso del Parque Caucari, nos decía Rocío, es libre. Todos pueden participar. Acá, por ejemplo, esa es la diferencia que teníamos nosotros en el Parque Landa, nosotros definimos un poco la visión del parque y hacer o la visión que nos quiera el plan, que lográramos ese parque para ese sector de temas, porque era el compromiso que tenía él. Entonces se definió el área de influencia del parque y se hizo un mapa de actores. Más la organización definimos 5, no sé, estadio, junta de vecinos, club deportivo, había adultos mayores, adultos mayores. Y no hemos estado viendo uno de los completos de la organización para contar que están, se va a crear
este proceso, pero fue eso, fue que determinar una influencia, porque, claro, una área está el Parque Inalopín es como el rol más o menos que juega el parque allá, o sea, que un parque para la ciudad completa, pero nosotros estamos definiendo el Parque Lano como un parque de servicios para eso. Más radial. Entonces podría definir que en la gobernanza, ¿no es cierto?, de ese parque en particular, participan las juntas de vecinos, las organizaciones de adultos mayores, no sé, los deportistas, exacto. ¿Cierto? Entonces ahí puedo tomar esa decisión. Y en otra escala, ¿no es cierto? Una vez que tengo definido el parque, voy a definir los derechos municipales, voy a definir el uso de ese parque, algunas reglas de uso, ¿no es cierto?, normas, que las puedo definir con la misma gobernanza, esa es la idea. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis principios, por ejemplo? Después puede ser que necesite definir un plan de mantención, ¿ya? Entonces voy a descargar el O0. El O0 se encuentra... Perdón, O4. Instrumentos, toolkit, instrumentos para la mantención. Entonces voy al... ahí voy a esa pestaña. Y, perdón, el O4, dale con confusión. Y tengo un plan de mantención. Tengo un plan de mantención que es súper extenso, porque busca cubrir todas las situaciones posibles e imaginables. Yo tengo que escoger cuáles son aquellas que aplican a mi parque. Ya puedo recortar. La idea, por ejemplo, es que ese instrumento también esté en Word, y yo pueda sacarle subcapítulos, pueda modificar algunas cosas, porque se describen algunas especies, puede que ser que yo tenga otras, ¿ya? Pero así tengo un plan de mantención. ¿Por qué es importante tener un plan de mantención? Porque supongamos que yo estoy a cargo, ¿no es cierto?, de este parque sustentable, quiero que Aseo y Ornato aplique este plan de mantención. Quiero fijar un estándar para Aseo y Ornato. Entonces tengo que definirle su plan de mantención, tiene un checklist, alguna ficha, ¿no es cierto?, y un checklist al final. Entonces tengo que escoger aquellos elementos, es un ejemplo, ¿no es cierto?, pero es un ejemplo que intenta cubrir todas las situaciones, para que después ustedes recorten lo que me sirve y lo que no me sirve. Disculpa, sí, todavía no están en Word. ¿Ya? Pero podrían empezar que también lo mismo está en Word. Y después yo ya definí mi parque, ¿no es cierto?, ya está funcionando bien, y elijo, o la gobernanza del parque, elige realizar ciertas actividades de animación, como por ejemplo las que están aquí, la 8, la 10, la 11, la 12, la 13, no me acuerdo bien cuáles son, pero ustedes pueden mirarlas ahí, en la página web. Entonces hay toolkit, animación, ¿no? Actividades de animación. Entonces ahí voy a elegir, puede ser que mi parque sea un parque orientado a los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces voy a elegir actividades de animación, voy a priorizar actividades de animación para los jóvenes. La idea es que, de nuevo, ahí hay una descripción, después hay algunos ejemplos, y hay como un caso tipo, que me puede servir de base para pedir, de nuevo, recursos a la FUNGI. O puede ser que mi parque esté más bien orientado a la tercera edad. Me acuerdo que ustedes tenían el parque Corcolé, que era más bien como un parque tercera edad, ¿no es cierto? ¿Por qué parque Corcolé? Porque más bien el barrio, ¿no es cierto?, está un poquito más representado por adultos mayores. Enviaron las elecciones del parque hace un año atrás y me daba cuenta que más que un parque de tercera edad, es un parque para perritos. Que le dieron 80 personas diarias, entran 60 perritos. Perfecto. Entonces, vamos a ver si le cambiamos el giro al parque. Ya, perfecto. Entonces podría ser que mi parque, ¿no es cierto?, necesitara actividades de animación para los dueños de mascotas. ¿Ya?
de perritos, por ejemplo, ¿ya? Pero no habíamos pensado en ese instrumento, vamos a... No lo tenemos. Bueno, también, sí, también ustedes pueden decirnos, miren, ¿saben qué? Tienen casi todos los instrumentos, pero se les olvidó este que era súper importante, como por ejemplo el de los perritos. Entonces tienen que proponer alguna actividad, ¿no es cierto?, asociada con los perritos. También puede ser que en esta revisión que ustedes hagan, no se asusten si las cosas van cambiando en estos días, ¿no es cierto?, porque van mejorando las portadas, porque vamos haciendo algunos ajustes de fotografía. La página puede ir cambiando, ¿no es cierto?, en este mes. Yo sé que todos los turistas lo planteaban, ¿tienen algo relacionado con ese tema? No, pues ya me acabo de decir que no. Ah, claro, sí, como dato, acá la red de parques urbanos y los monitores del parque se una situación muy similar, o sea, en Londres es lo mismo, o sea, mucha gente va a hacer sus perritos, como el parque estaba medio dejado a la mano de la gente que estaba el perro, como los proyectos empezando a existir, estamos, si llegaba con la señalética, que se va a poner y estamos empezando esa exigencia, de que se cumpla con la ley de defensa. O sea, por ejemplo, tú podrías tener para tu parque, podrías tener una ordenanza específica, ¿no es cierto?, para el Parque Landon, que el decreto Parque Landon Sustentable, ¿no es cierto?, establece ciertas normas. Yo creo que, porque básicamente cumplir la ley, ¿cierto? Y Rodrigo estableció alineamientos transversales a los tres parques, que tiene por el tema de emprendimiento y lo maneja la ANSO, con el tema de medio ambiente y lo maneja la TEL, con el tema de manejo agroecológico, lo ve Jorge, y son transversales. Entonces, el tema de las mascotas, yo creo que la solución es crear estos espacios que quiero decir que Parque de Santiago existe y que estos espacios se pueden cortar. Pero tú podrías definir, ¿no es cierto?, en estos parques los perros solo se pueden, bueno, en principio solo se pueden soltar en esas casas. Concentración en la ordenanza del parque urbano. Por supuesto. Todavía estamos añadiendo cosas que pusimos tamaños más, Bueno, justamente como ustedes están en eso, nos pueden comentar, ¿saben qué? Descubrimos que falta esto, descubrimos que hay algo esencial. No, pero hay una propuesta acá, en este caso. Sí, hay una propuesta estándar, ¿ya? De nuevo. Pero puede ser que yo ya tenga un parque o que tenga, ¿no es cierto?, un parque que está funcionando adecuadamente y solo lo quiero complementar. Perfecto. Bueno, cuando salga va a ser muy interesante. Nosotros hemos revisado muchas para hacer la que propusimos. Supongamos que mi parque funciona bien, yo ya tengo un plan de mantención, ¿no es cierto?, pero quiero implementar buenas prácticas de manejo agroecológico. Puede ser, ¿no es cierto?, yo puedo agarrar un solo instrumento, o puedo partir al revés, de abajo hacia arriba. Esto es flexible. Entonces, quiero implementar buenas prácticas, recomendaciones de eficiencia hídrica o de eficiencia energética, porque en realidad todo el resto lo tengo cubierto y todavía no quiero ni tener un decreto, ni establecer otras normas de gobernanza, de uso. Solo quiero hacer eso. O, por ejemplo, tengo un parque que funciona bien, pero quiero hacer un concurso para seleccionar los food trucks y establecer algunas reglas, como tomando como ejemplo el Parque Isla Cautín. ¿Cierto? Puede ser también, tengo una costanera y los food trucks funcionan al lote, ¿no es cierto? Entonces quiero establecer ciertas reglas. Puede ser también que quiera definir o actualizar mis normas de permiso precario para emprendedores. Hoy lo tengo repetido. Puede ser que quiera definir condiciones para la realización de eventos publicitarios, ¿ya? Entonces, en el fondo, la idea es que ustedes naveguen, se planteen situaciones que a ustedes les gustaría implementar y nos vayan comentando. Falta esto, o nos consulten, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una actividad para adultos mayores? ¿Dónde debería ir a revisar? Si yo quiero hacer una actividad para adultos mayores que en realidad es un concierto, ¿qué instrumento debería aplicar? ¿Ya? Hacerse como todas esas preguntas. Nosotros vamos a dejar algunos ejemplos de situaciones
pero no pueden cubrir todas las situaciones. No sé si tienen preguntas. Esta es mi última diapositiva. Bueno, y eso también es importante, porque ahí están haciendo contacto, y la verdad que no pueden escribir y hacer todo este tipo para nosotros es importante. Igual que estamos presentando el nombre, si quieren como bien el nombre, para mantener la información de parte de circulación libre, los instrumentos que manejamos, que hay alguna estructura que hace parte y no lo hemos considerado también, somos que tengan confianza y que no vayan comentando por correo, principalmente por correo, que les ha parecido. Muchas gracias. Por favor. Les voy a pedir, algunos se inscribieron solo en el módulo de la mañana.